Soy el padre Pablo Di César, misionero en el monasterio del Puello, en España. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. El Evangelio de hoy nos presenta 2 parábolas: la de la semilla de mostaza puesta por el dueño del huerto, el agricultor, y la de la levadura de aquella mujer que la pone en 3 medidas de harina. Ambas parábolas pueden ser aplicadas sea a la vida de la Iglesia tomada en su conjunto, sea a la vida del alma considerada en particular. Se refiere a la Iglesia militante, en su fase inicial, la siembra, su origen, su desarrollo, su crecimiento y el fruto, las ramas en las cuales se posan los pájaros del cielo, la masa fermentada por aquella levadura. El reino de Dios, dice la parábola, es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Es Cristo quien está haciendo esta comparación. Y podemos preguntarnos quién es este sembrador. Nada menos que Dios Padre. Es el Padre que arroja la semilla que es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el grano de trigo que vino del cielo y cayó en la tierra. Y del mismo modo que toda semilla que sembramos contiene en su interior toda la potencialidad de la vida, pero que necesita para dar fruto que se pudra, que caiga en la tierra, que se rompa la cáscara, que muera. Así pasó con esa semilla que es Jesucristo. Vino del cielo a comunicarnos la vida que tenía junto al Padre, la vida divina. En la encarnación fue sembrado en la tierra fértil del seno de la Virgen María. Nació, predicó y finalmente para comunicarnos esa vida murió y así dar fruto. Molido por los golpes de sus verdugos, triturado en la cruz, depositado en el surco del sepulcro, pero al fin resucitó y echó espiga. Dio fruto. Por su muerte nos reconcilió con el Padre. Con su resurrección nos comunicó su vida. Su misterio pascual, que es misterio de muerte y resurrección, es el misterio de un grano que muere y de un grano que resucita, que brota y que va creciendo. ¿Dónde va creciendo? En la Iglesia. La Iglesia es el fruto de la muerte de Cristo, regada con su agua, vivificada con su sangre, agua y sangre que emanaron del hueco que la lanza abriera en el costado de Jesús muerto en la cruz. Nos pasmamos, nos espantamos al ver la pequeñez de la Iglesia en el día que Cristo ascendió a los cielos. Era el primer tallo, débil, tembloroso, brotado del surco de la pasión del Señor. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés hizo que ese grupo temeroso encerrado en el cenáculo, ese pequeño rebaño como lo había llamado Jesús, tuviera el coraje de salir a la luz pública. Y allí comenzaron las conversiones. Los apóstoles se repartieron por todo el mundo, siguiendo las rutas del gran imperio romano, por tierra y por agua. Brotaron las pequeñas comunidades cristianas plantadas también sobre la sangre de los mártires de los primeros siglos. Y así la Iglesia que vimos tan pequeña en el cenáculo
se fue extendiendo, creciendo de día y de noche hasta hacerse inmensa. Y si nos llamaba la atención, nos espantaba la pequeñez de la iglesia naciente, nos asombra el desarrollo que tuvo la iglesia, cómo nuestro Señor escogió ese grupo de personas débiles para convertir el imperio más importante de la historia, que extendía sus añosas ramas por todo el mundo civilizado de aquella época. San Pablo dice que Dios eligió lo necio del mundo para confundir a los fuertes. En el año 150, Tertuliano podía decir: somos de ayer y llenamos el mundo. Y esto a pesar de tantas dificultades, las pasiones de los hombres, la moral decadente de la época, el poder del Estado adversario, la filosofía pagana, los templos de los ídolos, las terribles persecuciones. Grandes tempestades contra una semilla, la más pequeña, o un poco de levadura, que apenas encontraba espacio en la tierra para germinar o en la harina que fermentar. Nada distinto de la situación actual en la cual nos toca vivir. Por eso el Papa Benedicto XVI decía que el reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración, es ante todo don del Señor, gracia que precede al hombre y a sus obras. Nuestras fuerzas son siempre pequeñas, aparentemente impotentes ante los problemas del mundo. Si se suma a la de Dios, nuestra pequeñez no teme obstáculos, porque la victoria del Señor es segura. Es el milagro del amor de Dios que hace germinar y crecer todas las semillas de bien diseminadas en la tierra. Y esto nos da un sano optimismo, a pesar de las dificultades y de los sufrimientos y el mal que nos encontramos. La semilla brota y crece, porque la hace crecer la fuerza del amor de Dios. Que la Virgen María, que acogió como tierra buena la semilla de la palabra divina, fortalezca en nosotros esta fe y esta esperanza.